7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a la ministra de Educación, María Brown. Le invitamos aquí a estudios para pasar revista de los temas vinculados con la cartera de educación tan importante, convencidos de la necesidad de trabajar intensamente y como una política de Estado para mejorar la educación, para tener educación de calidad, porque una sociedad, un país sin educación de calidad no podrá salir adelante. Y hay grandes experiencias que la ministra conoce y que la hemos vivido de cerca. Por ejemplo, dos casos, el de Finlandia, que la conocemos, o el caso de Singapur también, cómo mejoró, cómo exportan hoy know-how, cómo exportan conocimiento desde ese pequeñísimo país. El primer tema que quiero poner en escena tiene que ver con los 218 acuerdos entre la dirigencia indígena y el gobierno, entre ellos acuerdos importantes en el tema educativo. Y hay una larga lista que se firmara y que se hiciera público. Por ejemplo, el traspaso de 1.736 instituciones educativas a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe con presupuesto para su mantenimiento. El Ministerio de Educación analizará el listado del personal que las organizaciones consideren ilegal para su reintegración, la revisión del listado de 134 docentes que se encuentran en una institución sin pertinencia lingüística. El Ministerio de Educación y las organizaciones trabajarán en un manual de reapertura de escuelas comunitarias y rurales, proporción de asesores educativos pedagógicos para el sistema educativo. Ministra, bienvenida, muy buen día. Partamos al menos de ese análisis que en los acuerdos se pone la entrega de una autonomía completa. Esto ha dado margen a una interpretación afuera de que les están entregando todo y como que el ministerio se desentiende de la educación intercultural bilingüe. Muy buen día. Miguel, muy buenos días y buenos días a todos quienes nos escuchan y siguen esta entrevista. Como tú bien has mencionado, una de las mesas de diálogo con las organizaciones CONAIE, FEINA y FENOCIN fue la mesa 6 de derechos colectivos, una mesa que fue liderada por el Ministerio de Educación y que tuvo entre sus temas, y como el primero que tratamos en esta mesa, la educación intercultural bilingüe. A diferencia de otras mesas, en esta tuvimos 2 acuerdos, 2 firmas de actas. La primera fue específicamente sobre educación y luego continuamos con los demás temas en la discusión. Y recordarles que en la mesa 10 se trataron los temas de educación superior, que también fue una mesa muy exitosa, con 27 acuerdos. Fue una de las 2 mesas que tuvo acuerdo total. Y esto obviamente también cabe aclarar. Miguel, ¿qué significa acuerdo? Porque uno de los temas que a veces no se comprende es que el acuerdo no es la concesión al criterio de una u otra parte, la concesión completa de la solicitud de una u otra parte. El acuerdo precisamente es encontrar una vía intermedia en donde ambas partes encontremos una solución que satisfaga al menos en parte nuestros criterios y pedidos, y siempre ninguno de los acuerdos de esta mesa y en general en estos procesos siempre deben estar enmarcados en la ley y en la Constitución. En el caso específico de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, enmarcados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Cuando hablamos de autonomía para la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, es importante, Miguel, remontarnos un poco a la historia y entender por qué las organizaciones y los movimientos indígenas en el país sacan esto a colación. Y es porque en ya la década de los 90 existía autonomía completa de la educación intercultural bilingüe en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Y esta precisamente fue retirada en lo posterior en los años 2011, 2012, y esto ha ido recuperándose poco a poco, un pedido de las organizaciones, no de ahora, sino un pedido histórico, y ha sido reconocida la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe en la ley, un reconocimiento que se da con la última reforma y que se plasma en el capítulo 4 de la ley, que habla de la educación intercultural bilingüe. Y se crea un sistema de educación intercultural bilingüe, que es un sistema que de alguna forma es un subsistema del sistema nacional. La misma ley habla de un sistema único, pero que tiene este subsistema con autonomía, pero que debe coordinar
con el Ministerio de Educación como el ente rector de la política pública educativa. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación particular, también vemos ahí plasmada autonomía a la educación particular, sin que esto quiera decir que existe un ministerio paralelo para la educación particular. Es decir, se busca, la propia ley plantea en varios elementos de su texto ciertos niveles de autonomía, y en este caso que se ejerce a través del sistema de educación intercultural bilingüe. Un sistema que está conformado además por varias instituciones. El primero es la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y de la Etnoeducación, pero también está compuesto o forma parte de este sistema el Ministerio de Educación. Asimismo, forma parte un Consejo Plurinacional, que es un órgano colegiado constituido a través del Consejo Nacional Electoral, que aún no ha sido conformado. De hecho, esa es una deuda pendiente, que tiene un representante de cada una de las 14 nacionalidades, un representante del pueblo afrodescendiente y un representante del pueblo montubio, así como varios representantes del Ejecutivo, y este consejo es quien selecciona al secretario de Educación Intercultural Bilingüe, y el cuarto miembro, digamos, o los cuartos miembros, porque son varios, son las instituciones de educación intercultural bilingüe. Y la propia ley, Miguel, plantea que estas instituciones tienen ya unas competencias que no han sido cumplidas hasta la fecha y que hemos estado trabajando desde el inicio del gobierno para que éstas sean efectivamente ejercidas, y una de esas es la administración de las instituciones de educación intercultural bilingüe, la administración de los docentes de educación intercultural bilingüe y la generación o la creación de currículos contextualizados, que dicho sea de paso, ya en el año 2014 el Ministerio de Educación publicó varios currículos contextualizados en lenguas de las nacionalidades, y en el 2017 actualizó varios de estos currículos. Es decir, nada de esto ha surgido de la noche a la mañana. Es un proceso de conformación de un proceso de fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe, que tiene autonomía, pero que a su vez debe articular con el Ministerio de Educación. Misma figura tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es una institución creada por la ley, que tiene autonomía, pero que debe coordinar con el Ministerio de Educación y sujetarse a algunas leyes, a algunos decretos, a algunas disposiciones que la misma ley plantea, que se emiten a través de ya sea la Presidencia de la República, el órgano legislador o el Ministerio de Educación como el principal ente rector en materia de educación. Ministra, no, poner en los acuerdos de autonomía completa no genera al menos una distorsión, porque completes todo en la aplicación con una circunstancia al frente de estas negociaciones, con el respeto que se merecen, una dirigencia indígena y, como bien usted ha dicho, una educación, en el caso de educación intercultural, que el Estado en general ha fallado en la atención al sector indígena, pero hay antecedentes políticos que pudiera entrarse en un campo en la educación intercultural de adoctrinamiento. Con un recuerdo, cuando uno revisa los libros oficiales, se mantienen todavía contenidos ideológicos. Se habla de la Revolución Cubana, otros procesos liberadores de Ernesto Che Guevara, la Revolución Ciudadana, que fue en ese gobierno lo que se instaló. No hay, con la autonomía completa, no hay una posibilidad de que ellos establezcan los libros con estos antecedentes recientes para un adoctrinamiento por esa vía. Creo que hablar de adoctrinamiento al tener autonomía en la educación intercultural bilingüe es realmente ir mucho más allá de lo que plantea justamente este acuerdo y lo que plantea la propia ley. Estamos hablando, Miguel, de que siempre en el momento de elaborar contenidos educativos, contenidos curriculares, contenidos que tienen que ver con la formación de nuestros niños y jóvenes, cualquiera de las instituciones, ya sean particulares, las mismas editoriales que elaboran libros de texto, deben sujetarse a ciertos lineamientos que están establecidos en la Constitución, que es precisamente que la educación sea laica, que la educación no sea un conducto para adoctrinamiento como el que tú planteas, y esto debe siempre ser denunciado. Ahora, la ciudadanía misma ejerce un rol fundamental en la veeduría de estos procesos, si es que
se detecta alguna irregularidad en materia de educación por parte del Ministerio de Educación, por parte de la Secretaría, por parte de instituciones educativas individuales, por parte de editoriales y productoras de contenidos educativos, pues es la propia ciudadanía la que debe ejercer también este rol de control conjuntamente con el Ministerio de Educación, elemento que sí está planteado en la Constitución. Pero mal haríamos en pensar el que exista o que se perfeccione, que se haga una realidad algo que ya está plasmado en la ley a través de sus distintos artículos, que es la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, el consejo que acabamos de mencionar, el cumplir con las disposiciones de la ley tenga un fin adoctrinante. Esto creo que es extrapolar o sacar una conclusión que no tiene un asidero realmente en la realidad, sobre todo viendo que esta no es la primera vez que las organizaciones de las nacionalidades y pueblos del Ecuador han tenido un sistema de educación, sino que esto es una historia de muchísimos años. Lo hablábamos hace un momento, desde los años 90 existía este sistema y no hemos visto que exista necesariamente un espíritu de adoctrinamiento en ninguno de estos elementos, sino más bien buscar que exista pertinencia cultural y lingüística. El espíritu de la ley plantea que los ecuatorianos, que los niños, niñas y jóvenes puedan aprender, entre otras cosas, en su lengua materna. Un elemento que además es considerado un derecho por organizaciones como la UNESCO. El poder aprender en la lengua materna es un elemento fundamental. El poder contextualizar los conocimientos a la realidad de cada territorio e incorporar conocimientos no solamente en las instituciones interculturales bilingües, sino en todo el sistema, conocimientos y saberes ancestrales. Sobre el tema de libros de texto, efectivamente hemos detectado que existe algunos elementos que deben corregirse. Ya se ha avanzado de manera importante, por ejemplo, en la revisión de libros con instituciones de mucha trayectoria como son la Academia de la Historia, la Academia de la Lengua, para precisamente progresivamente identificar y corregir estos elementos. Y esto además incluye, Miguel, correcciones al propio currículum nacional. Tú mencionabas hace un momento la Revolución cubana, por ejemplo. Dentro del currículo nacional que estaba vigente, que está ahorita justamente en proceso de reforma, se plantea un capítulo en la historia del bachillerato que tiene que ver con las revoluciones. Ahora, en esencia, ¿está mal que los estudiantes sepan sobre las revoluciones? No, esto es información, es historia, es el enfoque que se le da, o si es que tiene un criterio de valor, un juicio de valor. Ese es un tema importante, porque si uno habla de la Revolución cubana, que la hemos seguido durante más de 50 años, una cosa es hablar de esos orígenes de la Revolución cubana y otra, ese régimen que coarta las libertades, pero está evidente ante el mundo, ¿no? Entonces, la cita que se hizo, recuerdo que en los primeros libros, revisamos Edimundio y otras que se articuló incluso en su momento con la Universidad Andina, que hizo las observaciones de ese momento, cuando se puso efectivamente, no es malo estudiar las revoluciones, pero en su contexto, no señalando lo que precisamente de manera sesgada se podría decir. Decirle, por ejemplo, al estudiante que un maestro, uno que dicta clases y dice, ¿sabe cuánto gana un maestro en Cuba? $20 de salario. Entonces, comparar y no dar solo el sesgo político ideológico de una revolución y que en las condiciones que están. Por ello, hechos esas distorsiones y juicios de valor, ¿no? Ahí claro, es la diferencia. Claro, eso se ha corregido esos temas. Decía la mención a Ernesto Guevara, que fue parte de eso de Che Guevara, y hablar de los procesos liberadores que pudiera encajar con la educación intercultural. El señor Is habla, en su libro Estallido, no cree en la democracia, él sí cree en la Revolución cubana. Entonces, ¿no pudiera eso dar margen a una mala interpretación en la enseñanza en la educación intercultural bilingüe? Efectivamente, Miguel, estos son los temas que se han identificado y se ha tratado de depurar y se sigue depurando. En gran medida ya se hizo, y hay que reconocerlo, en el gobierno anterior, en la gestión de la ministra Montserrat Kramer, ya un primer barrido. En los libros de texto ya se había solicitado algunos ajustes y esto es algo que sigue avanzando ahora. Uno de los criterios, Miguel,
que estamos manejando ahora para plantear el nuevo modelo de libros de texto, que claro, todos estos elementos no cambian de la noche a la mañana, porque evidentemente incluso los procesos de generación de los contenidos de los libros, de su creación, su proceso de compras, tienen su complejidad. Pero uno de los elementos que hemos puesto de relieve es la necesidad de que los estudiantes tengan acceso a mayor diversidad de información. Es un problema cuando nuestros estudiantes basan todo su proceso educativo en una sola versión, en un solo libro, en un solo texto. Por lo tanto, es importante primero generar espacios para acceso a información a través de la tecnología, la conectividad y demás, pero también recuperar la que enciclopedias que pueden ser también virtuales y digitales, ¿no? En donde puedan contrastar distintas versiones de la historia y de la realidad, que puedan generar sus propios criterios y no tener una sola versión. Esto es sumamente importante, no solamente en historia, sino en otros temas como lengua y literatura. Cuando aprendemos lengua y literatura, teniendo a la mano para leer únicamente el libro de texto de lengua y literatura, que bien tiene extractos de textos literarios, pero no el libro completo, no es lo mismo que cuando tenemos a disposición una biblioteca. Entonces, este es el criterio hacia el que vamos: diversidad de acceso a información, diversidad, fortalecimiento de los fondos bibliográficos y el rol de las bibliotecas escolares, bibliotecas comunitarias, como algo esencial, no solamente para tener esta información diversa, sino también para mejorar nuestro acceso a la lectura. Y una segunda reflexión, Miguel, tú sacaste a colación el rol de uno de los líderes de una de las de estas organizaciones sociales. Y es importante también aclarar que en ningún momento ni las organizaciones ni el gobierno ha planteado, y peor aún acordado, que la secretaría o su cabeza sea seleccionada por una persona de ninguna de las organizaciones. Por eso se respeta este criterio técnico de selección a través del Consejo Plurinacional, además una secretaría que es adscrita o que sigue siendo parte del Ejecutivo, pero y que no tiene que ver. El Ejecutivo tiene un voto y el resto pudieran elegir a los que deseen, porque el Ejecutivo tiene un voto, ¿no es cierto? No, el Ejecutivo tiene también varios representantes dentro del propio Consejo, y además existe ya dentro de la ley, y esto es algo que está dentro de los acuerdos, es plantear conjuntamente al Consejo Nacional Electoral cuál será precisamente el mecanismo de selección de estos consejeros. Uno de los acuerdos también es que los consejeros sean seleccionados por su pericia técnica y experiencia en materia de educación en cada una de sus nacionalidades. Estuvo dentro de las mesas, por ejemplo, de educación Nina Pacari, con amplísima experiencia. Tenemos en cada una de las organizaciones, las nacionales y de base, dirigencias en educación, personas que han estado trabajando en temas educativos interculturales bilingües por décadas, como Blanca Chancoso. Estamos hablando de personas que han tenido o han dedicado su vida a la educación, que pueden tener una visión distinta, pero esto podría decirse de cualquier persona que esté a cargo de la educación del país: la ministra, los viceministros, los secretarios de Estado, y para eso existen estos mecanismos de pesos y contrapesos, en donde las mismas instituciones ya prevén controles, la ley prevé límites que deben ser cumplidos, y la ciudadanía también tiene que exigirlo, ¿no? Como parte de este ejercicio democrático de construcción de la educación de nuestro país, y respetando lo que dice la ley, que es un solo sistema nacional de educación, cuyo ente rector principal es el ministerio, pero que tiene estos subsistemas y sus particularidades, pero que también tienen sus límites definidos en la propia ley. Decía adoctrinamiento, y para pasar a otros temas de interés, ministra Braun, déjeme contar la experiencia, si en la universidad, y tuve el gusto de obtener un título en la Universidad Central del Ecuador entre la década de los 70s y 90s, se adoctrinaba. Recuerdo que nos enseñaban materialismo histórico, ¿no? Si eso sucede con adultos, más de 18 años, ¿qué pudiera suceder en la guía de niños y adolescentes que no disciernan? Si en la universidad a veces no discernimos correctamente, no solo lectura, sino discernimiento, ¿qué pudiera pasar en educación de niños y adolescentes con esto?
si es que hubiera un espacio para el adoctrinamiento, que ha sido la preocupación. Esto sería gravísimo, Miguel, y esto es algo que debemos siempre estar atentos y alertas, no ahora, sino siempre los ciudadanos. Nosotros vivimos en un país democrático y un país tremendamente diverso. Uno de los temas que ha sido bandera del señor presidente de la República es precisamente esa libertad que tienen las personas de expresarse. Bueno, muestra de aquello fue precisamente el veto a la ley de comunicación, como la libertad de expresión también plantea el respeto a la diversidad de opiniones y a la diversidad de criterios. Y en la educación esto también debe traducirse, no imponer un único criterio. Y esto tiene que ver no solamente con los libros o con cómo está planteada la norma, sino con lo que sucede y el modelo educativo que tenemos dentro de las aulas. Y por eso es que hemos planteado, Miguel, una transformación educativa. Este es el término que hemos utilizado. Y es una transformación que pasa después de que hayamos tenido 2 años de pandemia en los que los estudiantes no tuvieron clases presenciales y que los docentes tuvieron que innovar para que ese espíritu de innovación no termine. Y el espíritu principal de esa transformación tiene que ver precisamente con cómo abordamos la educación. Una educación que plantea un método en donde los niños van hacia las clases, van hacia las aulas. El docente es el dueño de los conocimientos, los estudiantes solamente se interpretan como receptores de esa información. Entonces, da para este tipo de sesgos, ¿no? Porque el criterio del docente termina siendo la palabra única, independientemente de lo que diga incluso el libro. Entonces, esta posibilidad es una posibilidad real. Pero cuando planteamos un modelo en donde primero la institución educativa está en el centro de la comunidad y después los estudiantes están en el centro y no es el docente el protagonista, sino que el protagonista son los estudiantes y buscamos el desarrollo de criterios y pensamiento crítico, entonces este tipo de sesgos se pueden ir matizando y mitigando si generamos ciudadanos críticos, porque tener ciudadanos críticos es algo positivo, no es que siempre buscamos que todos piensen igual que uno, más bien al contrario, buscamos que cada uno genere su propio criterio, pero que lo haga también en el marco de la democracia, en el marco de la ley, que sea una ciudadanía crítica responsable, que sea crítica con información, que investigue, que conozca el contexto, que emita un criterio sobre la base de información, no que repita información que a lo mejor obtiene en redes sociales. Y esto también es fácil de decirlo, es muy complicado hacer este cambio, es un salto cualitativo en materia educativa, pero que es un cambio al que debe sumarse todo el Ecuador, en donde realmente la educación genere estos espacios en donde se fomente también los valores dentro de los cuales están precisamente ese respeto, la convivencia armónica y pacífica y otros valores sumamente importantes para el ejercicio de la ciudadanía. Y eso implica cambios normativos, pero también implica formación docente, implica formación inicial y formación continua. Tenemos que trabajar con las universidades para que dentro de las mismas universidades los docentes aprendan cómo fomentar este tipo de educación más flexible, más crítica, más participativa en los estudiantes. El primer paso es a veces el más sencillo, Miguel, porque mira tú, justo conversábamos de esto el otro día en el gabinete. Si tenemos una institución educativa en donde los docentes entran y ya desde el principio dan el mensaje a los estudiantes de silencio, no te muevas, quédate quieto, estamos coartando su espíritu creativo y crítico y estamos enseñándoles que lo que tienen que hacer es seguir sin cuestionamiento una directriz, cuando en realidad lo que queremos es ciudadanos que cuestionen, pero que cuestionen de manera informada. Te ha tocado, ministra Brown, un tema de fondo, porque no se trata de enseñar, y especialmente en el campo, y especialmente en los sectores vinculados con el indigenado, que sepan leer, sino que entiendan lo que leen. Ese es el pensamiento crítico. Lastimosamente eso no ha ocurrido. Y hay que hacer historia y como usted bien dice, ministra, entender que aquí tenemos una acción, todos los ciudadanos, porque se ha notado, y usted a lo mejor debe haber notado en las mesas que trabajaron intensamente, hay un pensamiento respetable, aunque no se comparta, de la dirigencia indígena, incluso la joven, que ha estado en estas mesas, y que tienen con un pensamiento político del mariateguismo, que es una corriente en América Latina del siglo pasado, que no creen en la democracia,
que no creen en la institucionalidad. Esos son los jóvenes dirigentes indígenas que ahora pudieran vincularse a la educación intercultural bilingüe. Entonces, volvemos al tema que decía, no se necesita en el campo, y también en la ciudad, por cierto, que los niños no solo lean, sino que entiendan lo que lean y posteriormente lo que usted decía, un pensamiento crítico. ¿No hay ese riesgo de, vuelvo al tema de la influencia política, el mariateguismo, la dirigencia indígena? Nuevamente, Miguel, creo que también caeríamos en un error al generalizar cuáles son las posturas democráticas del movimiento indígena y de todos los integrantes de las nacionalidades indígenas del país. Los acuerdos y el sistema de educación intercultural bilingüe plantea el reconocimiento de sus saberes ancestrales, no de sus posturas políticas. Está claramente definido que así no debe estar planteado, más allá de que un líder pueda tener una ideología política. Esto no está planteado como parte del proceso de formación y de hecho está prohibido expresamente en la ley. Por lo tanto, allí yo creo que hay que hacer esa diferenciación y también pensar en hacer examinar desde el mundo más bien intercultural o hispano, como se le conoce en algunas ocasiones, el cual es nuestra reflexión sobre el rol que tienen las comunidades indígenas en nuestro país, un poco más de 7% de la población que convive con nosotros y que muchas veces desconocemos. Fíjate, Miguel, que muchas personas, si no fuera por estos acuerdos, no conocerían que existe el sistema de educación intercultural bilingüe. Las más de 1.700 instituciones educativas interculturales bilingües no se crearon con los diálogos, existen hace décadas. Claro. Los currículos de educación intercultural bilingüe en cada una de las nacionalidades no se han creado ahora, existen hace años. El modelo de educación intercultural bilingüe, el MOSEIB, y su implementación en Amazonía, el AMEIBA, existen desde los años 90 y se han ido fortaleciendo y construyendo de manera conjunta, son un referente internacional. Es decir, aquí hay una larga historia que muchos ecuatorianos desconocemos y esto también exige una reflexión de cómo nosotros convivimos con esta realidad, que no es una realidad que ha surgido por un paro, es una realidad que es parte de nuestra misma fibra de existencia, un país intercultural. Y cuando pensamos y nos preguntamos si son las organizaciones, si son las comunidades, si son las poblaciones, pueblos y nacionalidades indígenas capaces o tienen derecho a participar de forma protagónica en la definición de la historia de sus hijos y hijas, yo me pregunto, ¿por qué no nos hacemos esa misma reflexión cuando nosotros estamos a cargo del sistema educativo? ¿Somos capaces de decidir la educación que tienen nuestros hijos, cada uno de los ecuatorianos? Porque no somos más o menos capaces de tomar esas decisiones por ser indígenas o no. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría en un Ecuador multicultural, plurinacional como es el nuestro, el día de mañana, con la posibilidad de que exista un ministro de una de las nacionalidades? Absolutamente factible, completamente viable. Y allí tendríamos que ver cómo estamos planteando primero un marco jurídico y luego también un marco normativo educativo y una política educativa que trascienda estas diferencias y lo que haga es identificar sí nuestra diversidad, pero sobre todo, Miguel, las cosas que tenemos en común, los elementos en común que compartimos como ecuatorianos y empezar a construir también una narrativa que no sea ellos versus el resto del país, porque todos somos parte de este mismo país. Y cuando hablamos de interculturalidad, sí está la interculturalidad de las instituciones de educación intercultural bilingüe, pero también está el cuánto dentro del currículo nacional, el cuánto de lo que aprenden nuestros estudiantes en instituciones a nivel nacional aborda esa diversidad étnica lingüística. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aprender otra de las lenguas de las nacionalidades, por ejemplo? ¿Cuánto estamos dispuestos a conocer sobre sus conocimientos? Y también examinar
cuando realizamos estas críticas y nos preguntamos cómo se ejerce esta diversidad en un país plurinacional y cómo ese Estado plurinacional se decanta a políticas públicas concretas, porque a todos nos parece lindísimo que la Constitución diga Estado plurinacional, pero ¿eso qué significa en la práctica? Eso significa que estamos construyendo un país que reconoce esa interculturalidad en todos sus ambientes y también obviamente en la educación. Y pensar cuánto también hay de una tradición de exclusión, una exclusión que sí ha sido una realidad, Miguel, por décadas, que sí ha sido una realidad en este país, exclusión que a veces incluso llega a ser racismo, que a veces llega a ser xenofobia, elementos que se mencionaron permanentemente en las mesas. Muchas de las actitudes o críticas nacen de ese desconocimiento del otro y de esta identificación o autoidentificación sobre la base de lo que no compartimos, de nuestras diferencias y no de nuestras coincidencias. Y en las mesas pudimos ver que tenemos líderes y ciudadanía y de las nacionalidades y también que participan ahora en distintas instancias del gobierno, que compartimos visiones y discrepamos en muchas otras, y sentarnos a dialogar y encontrar esos puntos en común, ver en dónde existen coincidencias y dónde podemos construir un criterio conjunto, es, yo creo, lo más rescatable de este ejercicio, porque es un ejercicio inédito en el sentido de que dos instituciones que típicamente se confrontan puedan sentarse a construir una visión compartida sobre la base de los acuerdos y reconociendo también los desacuerdos y las diferencias. Claro. Ministra, dentro de esa cosmovisión, bien decía, hay que aprender incluso los temas ancestrales, pero también hoy en un nuevo milenio estamos abiertos al mundo y no se puede, por ejemplo, detener una gran formación en inglés. Hoy es fundamental. ¿Qué se ha hecho eso? Recuerdo con la ministra Montserrat Kramer, hablamos incluso, y voy a citar las fuentes, dos reconocidos pedagogos, profesores en la Universidad Central, el uno ya fallecido, el doctor Carlos Quirós, y el otro el doctor Carlos Paladines, encontraron falencias que no se corrigieron en su momento en la formación del inglés. Esas falencias persisten en muchas instituciones educativas de nuestro país. ¿Y cómo corregir eso? Y tiene que ver, bueno, son varias las soluciones posibles y en las cuales estamos trabajando de manera paralela. Algunos pasos importantes que se han dado a lo largo de la historia, como por ejemplo el fortalecimiento de los propios docentes del inglés, su certificación lingüística, para que los docentes que tienen a cargo la educación del inglés tengan el dominio del inglés, un elemento que parecería esencial, pero que no necesariamente es cierto. Poder saber de nuestros docentes de inglés cuántos dominan el inglés verdaderamente y están en capacidad de enseñar o transmitir esta segunda o tercera lengua a nuestros estudiantes. El trabajo que se realiza con algunas de las embajadas de países que su primera lengua es del inglés, como Estados Unidos y también los otros países como Estados Unidos, pero con Estados Unidos tenemos una larga colaboración en este sentido. Tenemos un programa vigente de capacitación a docentes del magisterio en inglés y también nosotros ahora, Miguel, estamos trabajando para impulsar el uso de las tecnologías en el uso del inglés. Hemos visto lo exitosas que son plataformas de enseñanza del inglés a través de dispositivos electrónicos digitales y de la conectividad. Y esto es algo que puede estar puesto al servicio de nuestros estudiantes. Es algo que esperamos poder implementar a partir del año 2023. ¿Pero se ha masificado esto? ¿Se ha masificado? Todavía no. Es un trabajo que ahora ha estado en proceso de construcción y que esperamos que en el año 2023 ya podamos tener plataformas de educación en inglés. Y un elemento final que también hemos estado buscando fortalecer es el trabajo complementario de la educación en inglés que tiene la teleeducación y la radio, en donde también podemos incorporar de mejor manera contenidos de enseñanza de las lenguas, así como de otros temas, obviamente, pero este siendo uno de los temas que pensamos puede ser muy bien complementado entre lo que sí sucede dentro de las instituciones. Yo citaría Irfeyal, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido su eco, aunque de manera pequeña y aislada.
Y el repensar precisamente los contenidos de Educa, los contenidos educativos tanto para radio como televisión que produce o que hace la curaduría el Ministerio de Educación, que complementan la formación en las aulas y que de alguna manera es un mecanismo de enseñanza-aprendizaje muy válido. Y siempre ahí hacer ese llamado a los medios de comunicación, Miguel, ¿no? A sumarse como un factor educador más, a pensar también en esos contenidos que generamos en nuestras parrillas, tanto de radio como los contenidos de televisión, en cómo podemos complementarnos. Y vemos que allí hay una enorme oportunidad para el tema del inglés, además de otros temas, pero para el tema del inglés puntualmente también. Ministra, en el tema para pasar a otro tema, el tema de los acuerdos con la dirigencia indígena, ¿cómo se va a formalizar el traspaso, dice, de 1.736 instituciones educativas al sistema de educación intercultural bilingüe y presupuesto para su mantenimiento? Y el otro, entre los tantos acuerdos, no pudiera preocupar cuando se habla de la incorporación de 40 asesores educativos con experiencia técnica en procedimiento y recursos educativos. Ahí vuelve ese fantasma del tema de asesores que pudieran, no digo que hagan, pero que pudieran meter el tema de la injerencia, el adoctrinamiento. Sobre el traspaso de la rectoría, si se quiere, o del manejo de las instituciones de educación intercultural bilingüe, este manejo es una de las atribuciones que se plantea de forma explícita en las atribuciones de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe en el artículo 88 de la ley. Y allí básicamente lo que corresponde es que vayamos haciendo una transferencia de estas competencias o que las competencias o atribuciones que están en el artículo 88 de la ley sean posibles. Para que la Secretaría pueda ejercer estas atribuciones, se requiere el presupuesto, se requiere del personal y se requiere de la estructura administrativa. Entonces, ya antes incluso de los acuerdos, hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe en la reforma de su estatuto orgánico para que tenga precisamente las direcciones necesarias para inversión en infraestructura, en equipamiento, en mobiliario, el manejo del personal, y esto complementando con las atribuciones que tiene el Ministerio de Educación. El contratar docentes tiene y asesores educativos está normado en la ley, los requisitos están establecidos y estos deben cumplirse. Y por lo tanto, en lo que tiene que ver con infraestructura, esto será posible de manera progresiva, toda vez que se pueda entregar las competencias a través de esa reforma estatutaria. Y luego lo que tiene que ver con la contratación de asesores educativos, también un proceso que habíamos ya iniciado previo a los diálogos. La Secretaría ya tenía antes de los diálogos, tiene unas direcciones provinciales o direcciones se llaman zonales con personal. El personal que se ha buscado que se vincule es un personal que conozca sobre el modelo pedagógico, el MOSEIB, y que además domine la lengua de cada una de las nacionalidades para poder acompañar el proceso de implementación de los currículos contextualizados. ¿Será un proceso riguroso o puede haber injerencia en la dirigencia indígena? De hecho, ya están contratados los asesores, son asesores con un perfil técnico después de un proceso de selección cuya experticia es en materia de educación y que además tienen la obligatoriedad de dominar la lengua de su nacionalidad y conocer el modelo de educación intercultural bilingüe. Ellos lo que hacen es, al igual que los técnicos que trabajan en el Ministerio de Educación como asesores educativos, acudir a las instituciones y acompañar o apoyar a los docentes en saber cómo implementar la normativa o el currículo que corresponde, ¿no? Y esto lo que nos ayuda también es a tener o hacer realidad la implementación de el MOSEIB. Y Miguel, mira, fíjate tú que esto no estaba planteado dentro de los acuerdos solamente, sino que es una de las metas que se evalúa en educación en el Plan Nacional de Desarrollo de Creación de Oportunidades, la implementación del modelo de educación intercultural bilingüe y etnoeducación en las instituciones de educación intercultural bilingüe y guardianas del saber a nivel nacional. Era una meta del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Guillermo Lasso, porque efectivamente esto no nace
a raíz de estos diálogos, sino que precisamente ha sido una historia de muchos años que se plasma en una ley y que ahora debe ser ejecutada por el Ministerio de Educación y la Secretaría. Un tema final por ahora, ministra, le agradecemos su presencia en la revista de Opinión Democracia. El tema del pago a los maestros. Hubo la reforma a la ley, hubo una lucha clasista, hubo un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Cómo se va a implementar? Porque aquí ha habido ofrecimientos, concreciones desde el ministerio y sin embargo se ha venido reclamando el pago. Por un lado, lo que se ha asignado los bonos desde el 2008 me parece, y por otro el pago de este incremento salarial a los maestros. Así es, Miguel. Como tú bien mencionas, la Corte Constitucional finalmente se había pronunciado sobre los artículos referentes al escalafón y a la homologación salarial de los docentes que están previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que ahora están vigentes. Son los artículos o las disposiciones 26ª y 32ª las que hacen referencia a este proceso que se implementa a partir de este mes. Son los 3 últimos días del mes los que corresponde ya para el incremento salarial de los docentes. Este incremento se realiza sobre la base de estas mismas disposiciones, luego de 90 días de haberse publicado la ley en el registro oficial, que es lo que dispone la disposición 26ª, y con los requisitos que estipula la 32ª, que es precisamente que los docentes que no se encuentren escalafonados bajo ninguna de las categorías dispuestas por la ley reformada, o por no contar con título de tercer nivel, serán categorizados en escala correspondiente con la respectiva remuneración una vez que hayan obtenido su título de tercer nivel. Estas son las 2 disposiciones que hablan sobre la homologación, misma que ya está en proceso de implementación. De hecho, Miguel, comentarte que ya el Ministerio de Educación envió el pedido del pago de este salario diferencial de los 3 días correspondientes a octubre al Ministerio de Economía y Finanzas, y esperamos en los próximos 2 días esto ya se envíe la solicitud de pago desde Finanzas al Banco Central, y a partir del mes de noviembre ya pues recibirían el salario normalizado con todo el incremento salarial completo. Mencionarles siempre a todos los docentes que ningún docente tendría bajo ninguna circunstancia un decrecimiento en su salario. Todos inclusive tienen ahora un salario mínimo establecido en la ley que corresponde al equivalente a un servidor público 1, que es de $817, incluyendo los docentes de nombramiento provisional o contratos ocasionales. Y pues a partir de la categoría G, que es la categoría de ingreso formalmente al Magisterio Nacional después de los concursos de méritos de oposición, se establece pues el equivalente en categoría G para los docentes que tengan título en educación, ya sea a nivel de licenciatura, un título técnico o un título de maestría o de cuarto nivel en educación o el campo amplio de educación, un título una remuneración equivalente a un servidor público 3. Y es responsabilidad del ministerio, así como de la CNESID. En términos de docentes. Sí. Bueno, el Magisterio Nacional tiene alrededor de 160,000 docentes, de los cuales una gran mayoría están ya con nombramiento definitivo. Algunos de ellos no cuentan todavía con un título relacionado a educación y por lo tanto se quedarán con el salario actual de 817, así ya, es. Y los que tengan en categoría 3 pasan a 1,000, ¿cuánto? No, un poquito $1,000. menos de $1,000, que es el equivalente a un servidor público 3. Para ser exacto, es equivalente a 990, me parece que es dólares, que es el salario correspondiente a un servidor público 3, que sería el equivalente para una categoría G, que es lo que manda precisamente 986 para ser exactos. Ya, y las categorías llegará alrededor de 2,000 el techo. Así es. Tenemos desde la categoría A, que es la categoría más alta, hasta la categoría G dentro del escalafón de docentes con nombramiento definitivo, empezando desde el SP3, ¿no es cierto?, que sería el equivalente al G, hasta llegar a la A. Van subiendo correspondientemente
en relación a los salarios del servidor público. Ya, estos días pendientes de octubre entonces se cancelará una vez que el Ministerio entregue de Finanzas, y desde noviembre normal con esta nueva categorización. Así es, con todos los recursos disponibles, todo planificado con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, conforme lo que estipula la ley. Lo que nosotros siempre dijimos desde el inicio, Miguel, nosotros estamos para cumplir la ley y lo que se dispuso en esa ley es lo que se va a cumplir. Bien, a la señora ministra de Educación, María Abraún, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia, y comprometerles a seguir hablando del tema educativo tan fundamental. No podemos soñar con un país diferente si siguiéramos haciendo lo mismo, por un lado, y si aquí no hay una educación plena de calidad, que por cierto implica a diferentes sectores del Ecuador. A ver si seguimos hablando de la educación. Por supuesto, siempre dispuestos a seguir conversando de estos temas tan importantes, Miguel, y ahondar en estos temas más de fondo, ¿no? Sobre la transformación educativa. Hoy día pudimos tocar un poco la importancia de cambiar la forma en la que abordamos la educación en las aulas para generar esa ciudadanía crítica, y pues allí hay mucho trabajo por hacer, pero también unas propuestas innovadoras muy interesantes que se están ya implementando en nuestro país, que son dignas de reconocer. Muchas gracias. Bien, la ministra de Educación, María Abraún, aquí en el estudio de la revista de Opinión Democracia. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una pausa publicitaria y volvemos con un tema: la creación de empleo en el Ecuador. Los últimos datos de Miguel Rivadeneira y la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME